Siguiendo con los ejercicios, tenemos este de transformador real. Nos dice, considera un transformador de distribución de 75 kV amperios a 2400 y 240 voltios con 60 Hz con impedancias equivalentes de la impedancia 1 es 0.612 más J 1.2 ohmios y la impedancia 2 es de 0.0061 más J 0.0115 ohms, del lado de alto voltaje y bajo voltaje respectivamente. Su admitancia de excitación referida a 240 voltios es de 0.0191 menos J 0.0852 por la potencia aparente. El transformador opera con carga nominal con un factor de potencia de 0.9 en atraso. Nos piden dibujar el circuito equivalente con la admitancia de excitación referida al lado primario, determine las tensiones inducidas, determine la corriente de excitación, determine la corriente primaria a factor de potencia es igual 0.9 en atraso, y nos pide determinar el voltaje aplicado con el secundario opera con voltaje nominal. Acá tenemos la imagen que primero nos pide dibujar el circuito equivalente. Acá tenemos con la imagen del circuito equivalente de la resistencia y la reactancia de resistencia 0.612 y la reactancia de J 1.2 ohmios. Acá tenemos el núcleo del transformador con sus datos y acá tenemos esta parte, la otra parte del transformador. Ya, también nos pide determinar las tensiones inducidas. Nos pide determinar las tensiones inducidas. Para esto, las tensiones inducidas va a ser en I2, para este lado de acá. Va a ser igual a la potencia aparente sobre el voltaje 2. La potencia aparente es 75.000 y el voltaje 2 es 240. Nosotros nos dan 240, pero asumimos como ese voltaje es 0 grados. Entonces la corriente I2 va a ser igual a 312.5 amperes. El factor de potencia no dice que es 0.9, entonces el ángulo va a ser el arco coseno de 0.9, que me va a salir que el ángulo es menos 25.8419 grados. Entonces la corriente I2, acá la he puesto como I2', va a ser igual a I2, este valor con este ángulo. Este en su forma polar. Y acá lo expreso en su forma cartesiana, rectangular. Es 281.25 menos 136.215 y por número imaginario. La corriente I sub L es igual a I sub 2'. Entonces, con esto podemos hallar E sub 2, que es igual al voltaje 2 más la corriente I sub L por 0.061 más 0.0115 por el número imaginario. E sub 2 es igual a 243.294 con un ángulo de 0.566. Ya, tenemos que la relación de la relación de transformación es 10. Entonces, E1 va a ser igual a la relación de transformación por E2. Para hallar E1 va a ser igual a 2.433 por 10 al cubo, con un ángulo de 0.566 grados, para hallar E1. También nos pide determinar la corriente de excitación. Esto, el E1 es en voltios. También E2 es igual, sus unidades son voltios. Y la I2 es amperios, I2 es amperios. También nos piden determinar la corriente de excitación. Tenemos esto como dato, entonces la corriente de excitación va a ser igual a E1 por este dato de acá, nos va a dar un resultado de 0.485 menos 2.068 imaginario. Esto es en amperios.
Y nos piden también determinar la corriente primaria a un factor de potencia de 0.9 en atraso. La corriente I sub L, I' sub L es igual a I sub 2' sobre la relación de transformación es igual a 28.125 menos 13.622 imaginario de amperios. Y I1, como acá se ve en la imagen, va a ser la suma de I sub L más I sub y E sub 1. Es la suma. Ya tengo estos datos, solo los sumo y me va a salir que I sub 1, la corriente I sub 1 es igual a 32.63 con un ángulo de menos 28.74 grados. Y por último nos piden determinar el voltaje aplicado cuando el secundario opera con voltaje nominal. El voltaje 1 es igual a E sub 1 más la corriente I sub 1 por 0.612 más 1.2i. Y nos va a salir que es 2.47 por 10 al cubo con un ángulo de 1.131. Y eso es el ejercicio de transformador real. Gracias.